los que estamos acá y los que nos están viendo a través del internet. Estoy contento. Quisiera en esta hora abrazarlos a cada uno de ustedes, pero hagamos algo, hágame un favor. El que está a su lado, dele un abrazo y dígale unas palabras cortitas, pero cortitas así, algo como: estoy feliz de tenerte en este día compartiendo conmigo en este sábado, alabando el nombre de Dios. Algo así, cortico, ¿está bien? Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor. Qué bonito verles. Qué bendición es ver a nuestros hermanos unánimes, juntos, dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios. Enseguida vamos a tener una palabra de oración y vamos a invitar al Espíritu Santo para que cante con nosotros. ¿Está bien? Oremos. Padre bueno, que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora te reconocemos que eres nuestro Dios. Gracias. Gracias por crearnos. Gracias por sustentarnos. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Queremos en esta hora alabarte. Recibe nuestra adoración. Que estos cantos puedan llegar hasta tu trono celestial. Y que las personas que están en este lugar puedan llenarse de tu poder y de tu espíritu, porque lo hacemos para alabarte. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, en esta hora. No somos dignos de estar ante tu presencia, pero tú muriste en la cruz y nos haces dignos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a colocarnos en pie. Ha llegado el momento de alabar a aquel que es digno de toda adoración, de toda alabanza. Ven y canta con nosotros. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emmanuel. Jesucristo, te alabo hoy. Canta conmigo. Jesucristo, te alabo hoy, porque eres el Hijo de Dios. Elevamos nuestra adoración, exaltamos tu nombre, oh Señor. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emmanuel. Jesucristo, te alabo hoy, porque eres el Hijo de Dios. Elevamos nuestra adoración, exaltamos tu nombre, oh Señor. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emmanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Una vez más, ven y alaba. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emmanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emmanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno,
Gloria a Dios. Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen así? Aquel que comenzó la obra la terminará. ¿Tú crees esto? Es por eso que le alabamos, le glorificamos. Solamente aquel que es digno, aquel Señor de señores y Rey de reyes. Entregamos nuestras almas a Cristo Jesús, mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, torre de fuerza y poder. Entrega al Señor todo tu ser. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Cántalo conmigo, vamos todos juntos. Mi Cristo, Dile al Señor, nadie es como tú. nadie es como Que toda la comunidad pueda escucharnos. Que tenemos un Dios poderoso. Que tenemos un Dios que nos ama y que está esperando por ti. Solo Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Cántale a Dios. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Gracias.
Incomparables promesas te da, Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos en eso? Amén. La iglesia de Forest City abre las puertas para que cada uno de nosotros pueda asistir los lunes de 7:30 a 8:30 de la noche para que experimentemos ese milagro en nuestras vidas. Porque cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué pasa? Suceden cosas maravillosas. Alabado sea el Señor por eso. En este momento, nuestros líderes de oración, que van a estar durante todos los sábados, van a estar acá al frente, van a estar atrás. Por favor, pónganse en pie los líderes de oración y levanten su mano. Ellos van a poder compartir con ustedes un momento de oración cuando el himno suene. Esta dinámica se está haciendo para que ustedes puedan experimentar también, entregar a esta persona el apoyo que le van a poder dar en el momento de oración. Pero por ahora les invito a ustedes, los que están ya en este momento presentes, que vengan aquí al altar, porque estamos cansados, estamos agobiados tal vez. Algunos tal vez tienen un matrimonio roto, algunos tal vez tienen un hijo que está descarriado. Solo el Señor sabe cuál es tu carga. Nos vamos a poder acercar acá al altar, y los que quieran, después cuando la música suena, van a orar con estos líderes de oración. Tenemos jóvenes, Javier, y tenemos a Alejandro, que van a estar también orando con las personas que están arriba. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una promesa que la dice el Señor Jesús. Así es que si estamos aquí ya, oremos, arrodillémonos para buscar al Señor. Amante Padre Celestial, estamos aquí delante de ti con un corazón contrito y humillado. Queremos decirte, oh Señor, que perdones nuestro pecar, que nos permitas, oh Dios, limpiar nuestro corazón de toda la maldad que hay en nosotros. Tú sabes, Señor, que a veces cosas que no podemos confesarlas ante alguien más, pero tú, Señor, es el que nos permite ese perdón. De igual manera, Señor, tú conoces a cada hogar que está acá presente. Cada persona viene de una madre, viene de un padre, cada persona es un hijo. Y te suplicamos, oh Señor, que tú bendigas a esos padres, a esos hijos que batallan para que sus padres lleguen a los pies del Señor. Tú conoces, Señor, los matrimonios que están débiles. No podemos decir que han fallecido aún, porque tú tienes el poder para restablecerlos. Tú tienes el poder, Señor, para levantar al enfermo. Tú tienes el poder, Señor, para consolar a aquellas almas que han perdido a un ser querido. Padre Celestial, estamos ante ti, porque solamente en ti tenemos consuelo, tenemos paz, y tú has prometido, Señor, que nos darás salvación. Amén. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros y permítenos recordar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es el momento para que puedan acercarse a los líderes de oración. ¿Cuántas veces nos conseguimos en momentos, situaciones confundidos, de no saber qué decisión tomar? Pídele al Señor que nos guíe. Guíame, Señor. Que no nos deje ir. No me dejes ir. Puede decirle, Señor, Señor, quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a ti. Poder escuchar tu voz. Y Decirle oír tu tierna voz que decir, eres mi amigo y mejor amigo. tu amigo soy. Cante el Señor en esta hora. Eso anhelo hoy, pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar. Volverte a amar, volver a mi hogar.
Señor. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Oh, guíame, Señor. No me dejes ir. No me dejes ir. Yo quiero regresar. Quiero regresar a tu casa, Señor. ¿Cuántos quieren regresar a la casa del Señor? Y oír su Yo voz. en tu tierna voz decir, Tu amigo soy. tu amigo soy. Eso anhelo. Eso anhelo. Más nadie más me puede dar. Nadie más me puede dar El dulce amor que tú me das. el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Quiero regresar. Volverte a amar. Volver a mi hogar. Volverte a amar. Como me amas tú. Como me amas tú. Volverte a amar. Volver a mi hogar. Volverte a amar. Como me amas tú. Como me amas tú. Como me amas tú. Gloria a Dios. En el libro de Éxodos, capítulo 36, versículos del 3 al 7 leemos: Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. De esta historia resaltan dos cosas. Si leemos un poquito más atrás, el pueblo se ofreció a trabajar y hacer para lo mejor que ellos podían hacer. El que bordaba se ofreció a hacerlo. El que trabajaba con la piedra, la tallaba, se ofreció a hacerlo. El que trabajaba con el oro, con la plata. Y la segunda cosa es que el pueblo trajo tanto que sobró. Y Moisés tuvo que parar y decir: no traigan más ofrenda, con el propósito del santuario, porque había sobrado. Nosotros hoy adoramos al mismo Dios. Nuestra iglesia necesita de nuestro soporte para mantener el templo que ya Dios nos dio. La pregunta entonces es: ¿sobreabundará nuestra ofrenda? Sí, Dios es un Dios que da, y cuando da, da abundantemente. Nosotros tenemos prueba de eso cada día en nuestras vidas. Es por eso que en esta hora vamos a orar por los diezmos y ofrendas, confiando en ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Querido Padre, gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque hoy podemos venir a adorarte por todo lo que tú has hecho por nosotros. También
por todo lo que tú eres. Queremos pedir que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia y que, Señor, podamos darte lo mejor de nosotros y que los diezmos y ofrendas que se depositen puedan ser usados sabiamente para que tu obra pueda prosperar en este lugar. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente en Él podemos encontrar ese poder. Las cosas que tenía y los logros que alcancé han dejado de tener valor. Orgullo, vanidad y los placeres que encontré, todo es basura al lado de Jesús. Él es la perla de gran valor. Déjalo todo y vive para Él. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. ¿Tú crees en el Señor? Díselo, cántalo conmigo. Señor, en ti confío, donde vayas yo iré. He dejado todo por ti. Si quieres que otros hablen, Si quieres que otros saben de tu amor y salvación, donde tú vives, con gusto yo iré. tú eres la perla. Tú eres la perla de gran valor, lo dejo todo y vivo para ti. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor,
solo tú, Señor, me fortaleces. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin la fortaleza que viene de nuestro Padre? ¿Se imaginan una semana como la que hemos tenido sin la seguridad de que Él es nuestra fortaleza? ¿Cómo hubiera sido? Hubiera sido sin duda alguna mucho más catastrófica de lo que pudo haber sido para nosotros, los que de alguna manera tuvimos desafíos fuertes en la semana. Estuve con la clase de amigos que normalmente nos reunimos a las 10 de la mañana y llegamos a esa conclusión, que todos los seres humanos tenemos cada día, cada semana desafíos mucho más fuertes. ¿Y qué sería de nosotros sin alguien que nos fortalece mucho más que esos desafíos? Así que hoy es un lindo día para decirle al Señor gracias. Gracias porque Él está solo preocupado por nosotros. Y si nosotros le damos la oportunidad a Él de que habite en nuestro día a día, Él va a seguir fortaleciendo y va a seguir cumpliendo acorde con su voluntad. Felicidad, ¿qué esperas para vivirla? Estamos hablando de los principios de la felicidad que aparecen en la palabra del Señor, especialmente en los primeros versículos de Mateo, cuando Jesús por primera vez comienza a predicar en su primer gran sermón, el Sermón de la Montaña. Obviamente todo esto en el contexto de nuestra visión. Alguien me preguntaba esta semana, pastor, ¿y por qué todos los sábados usted recuerda la visión de la iglesia? Bueno, tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida en el día a día y que esté acorde con la iglesia que hemos escogido para celebrarlo a Él? Obviamente esta visión va a venir acompañada de la parte práctica, en la parte de infraestructura física, en la parte espiritual, y en todo eso se está trabajando para que cada día podamos hacer de esta misión, reflejar el amor de Cristo a la comunidad, una experiencia cotidiana para nosotros. Esta semana también fue triste porque tuvimos que despedir en este lugar a uno de los pioneros y de los líderes de esta iglesia, al hermano Ludgardo Prado. Muchos de ustedes estuvieron aquí el día jueves en la noche, otros pudieron estar ayer en la mañana en el funeral, en el cementerio, y otros que no pudieron asistir dejaron saber a través de diferentes medios su cariño hacia un hermano que dedicó mucho por esta iglesia. Así que hoy quiero orar por la familia, que sé que hay varios aquí presentes, para que el Señor no solo los fortalezca, sino les dé la alegría de formar parte de una vida de servicio al Señor y a su causa en este lugar. El hermano fue director de diáconos por muchos años y hasta el último momento que pudo, me cuentan el hermano Luis específicamente, que es el actual director de diáconos, que hasta un último momento, mientras su fuerza física se lo permitió, estuvo con el trabajo no fácil de llenar nuestro tanque bautismal. Así que damos gracias al Señor por una vida de ministerio como la que Él ha tenido. Y gracias por estar aquí. Miren cómo se ve de linda la iglesia. Tenemos pocos espacios vacíos. Tenemos un grupo muy bonito también que está ahora en Israel, en Tierra Santa, y que gran parte de ese grupo forma parte aquí de nuestra familia de la iglesia. Así que oraremos para que el Señor los esté acompañando, sea una experiencia totalmente rejuvenecedora espiritualmente para cada uno de los que están allá. Y nosotros qué bueno que podemos congregarnos aquí con cada uno de quienes nos siguen a través del internet. Vamos a hablar de Jesús y de la felicidad. Y vamos a hacerlo en el contexto adecuado, pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros iluminando nuestras mentes. Les invito para que inclinen su rostro. Padre, quiero darte muchas gracias, porque como lo hemos cantado, como lo hemos hablado y como está claro en nuestras mentes, hay dolor, hay dificultades, hay sinsabores, hay pérdida de seres amados, como el caso del hermano Prado. Pero en medio de todas estas situaciones, hoy como miembros de iglesia, como seres humanos y como familia, queremos darte gracias porque tú, inclusive para algo que no tiene solución desde la perspectiva humana, sí hay solución para ti. Frente a la muerte hay vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nos permites congregarnos para
reconocer tus bondades, reconocer tus milagros en favor de cada uno de nosotros. Gracias por acompañar a nuestros hermanos que están lejos, viviendo en el lugar específico donde Jesús vivió y recorriendo los lugares en los cuales esperamos que tú hables a su mente y a sus corazones y les permitas una renovación espiritual que puedan compartir aquí también con nosotros. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nuestras mentes y te pedimos que tu Espíritu nos hable a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, creo que esta es la primera serie que voy a poder hacerla completa. Se tuvo que hacer un ajuste en nuestro calendario de último momento y esto se dio la oportunidad, así que espero que no sea casual, espero que Dios quiera que vayamos en el orden y esta serie la vamos a terminar el próximo sábado. Así que los 4 primeros principios, la siguiente serie que van a ser los otros 4 principios de la felicidad están dirigidos exclusivamente en el contexto de la familia. En el contexto de la familia y de la iglesia. Así que va a ser también una serie preciosa con la ayuda del Señor. Muy bien, Jesús y la felicidad. Recordemos a qué fue lo que vino Jesús a esta tierra. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Quieren recordarlo y quieren repetirlo conmigo? El ladrón, ¿a qué viene? Solo viene, ¿para qué? Para robar y matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido, ¿para qué cosa? Para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Para que la tengan en abundancia. El ladrón solo viene a hacer daño. El ladrón solo viene a matar, a robar. El ladrón es el culpable de todas las tragedias, de todas las calamidades, de todos los malentendidos, inclusive de todas las decisiones equivocadas que hemos tomado. Él está allí detrás trabajando. Él sabe que le queda poco tiempo. Y por eso cada día son más y más y más los problemas y las decisiones equivocadas que tomamos nosotros los seres humanos. Pero qué fantástica la propuesta de Jesús. Jesús dice, frente al panorama más negativo que podamos tener, yo he venido para darte la experiencia de vida que necesitas. Una vida no simplemente donde respires cada día para cumplir con una jornada de trabajo, para cumplir con responsabilidades en la familia. No, yo he venido para que disfrutes de la vida que vives en el día a día. Hablando aquí con el pastor Lugo, aquí backstage, con respecto al hermano Prado, a quien ya no está en nuestro medio, dijo una frase que obviamente no la tenía planeada para compartirla, pero cayó muy bien. Dice, el hermano Prado vivió feliz. Vivió feliz. Me imagino que cometió errores como todo ser humano, pero qué bueno que se diga eso de nosotros, que vivimos felices. Qué bueno que esa sea nuestra carta de presentación ante los demás, ante quienes están a nuestro alrededor, comenzando con nuestra familia. Que vivimos felices, que sabemos cómo vivir felices en un mundo infeliz. ¿Quién no está interesado en conocer la receta, la fórmula, el mapa de la felicidad? Si ven que la felicidad está formando parte de nuestra vida, a pesar de los sinsabores que vivimos todos los días. Vidas felices. Jesús vino a proponer una estrategia de felicidad. Y hoy vamos a estudiar el tercer principio de la felicidad a la manera de Jesús. Jesús vino a hablar de felicidad, no por casualidad, la primera palabra que pronunció fue felices. En su primer gran discurso, lo primero que Jesús habló fue de felicidad. Y hoy Él quiere hacer todo lo posible para que tú y yo entendamos que esos principios no cambian. Esos principios son infalibles. Si nosotros los llevamos a práctica, a buena práctica en nuestra vida, el Señor se va a encargar de demostrarnos que hemos perdido mucho tiempo tratando de ser felices a nuestra manera. En la tercera bienaventuranza, ubicada en Mateo el capítulo 5, el versículo 5, Jesús dijo, ¿felices quiénes? Felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hace ya casi un año, en la primera serie, hablamos en algún momento de la mansedumbre. Yo sé que muchos de los que están acá y quienes nos siguen a través del internet ya han escuchado hablar sobre mansedumbre y recuerdan un poquito lo que hablamos al respecto. Así que hoy no voy a tocar esos temas o esas reflexiones que ya habíamos hecho sobre la mansedumbre, pero vamos a ir a lo más importante, a lo práctico con respecto a la mansedumbre. Lo que sí quiero recordarles es lo que ven escrito allí. Jesús dice que si tú y yo no somos mansos, ¿qué no vamos a recibir? La tierra por heredad. Y esto es delicado. Si tú y yo no vivimos una vida de mansedumbre, no vamos a recibir la tierra por heredad. Es decir, cielos nuevos y tierra nueva no va a ser lo que vamos a disfrutar. ¿Por qué? Lo van a entender enseguida por qué. La mansedumbre no es otra cosa que la disposición constante a ser dirigidos. La mansedumbre no tiene que ver
con dejar que todo el mundo nos pisotee. La mansedumbre no tiene nada que ver con no tener sueños, no tener visiones. No, la mansedumbre tiene que ver con la actitud de todo ser humano de querer dejarse dirigir. Jesús dice, felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar. Y vamos a la parte práctica. ¿Cómo se aprende a ser manso? ¿Qué debemos hacer para ser mansos? ¿Qué yo puedo poner en práctica en el día a día para poder ser manso? Hay muchas cosas que nosotros podemos poner en práctica, pero investigando un poco acerca de la felicidad, me encontré con que hay 4 hormonas de la felicidad. ¿Sabían ustedes eso? Los seres humanos tenemos la posibilidad de disfrutar los beneficios de 4 hormonas que producen felicidad en la vida. Si no sabías al respecto, te invito para que vayas a donde Mr. Google y escribas allí hormonas de la felicidad y las vas a encontrar. Son 4. Es muy interesante cada uno de los consejos que dan. Pero hay una de ellas que se conoce como la hormona de las hormonas de la felicidad. Es decir, a través de esta hormona es donde el ser humano puede lograr obtener de una manera medible felicidad. ¿Cuál es esa hormona? Aquí los expertos en salud, que sé que hay muchos acá, podrían dar clase al respecto. Y no pretendo entrar en un terreno que no me corresponde, simplemente voy a la parte más práctica. La serotonina, ¿le recuerdan? ¿Han escuchado hablar de ella, de la serotonina? Ok, muy bien. Sé que hemos algunos escuchado hablar de la serotonina, pero lo que no sabemos es de qué se trata, qué significa, cómo se alimenta, cómo puede ser parte de mi vida. Y no se me pierdan, vamos a hablar de mansedumbre. Esto tiene que ver con mansedumbre. Pero así como el sábado pasado estuvimos hablando de salud mental, que tiene que ver definitivamente con la tristeza en el ser humano y la forma como la vivimos y la enfrentamos, también esta parte que tiene que ver con la mansedumbre está relacionada con diferentes áreas de nuestra vida, de nuestra salud, pero específicamente sobre nuestro cuerpo. Bueno, vamos a la serotonina. Y esto, si luego no se acuerdan mucho de esta parte específica de la definición, no hay ningún problema. Lo importante es la parte práctica. La serotonina se elabora o se produce, dicen los expertos, a través del triptófano. Una palabra bonita, ¿no? Como nombre para un primogénito, ¿no? Triptófano Amaya, ¿eh? No va a tener tocayo, triptófano. Ok, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se elabora o se produce a partir del triptófano. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en muchos alimentos ricos en proteínas. Aquí ya podemos llegar a una conclusión. La primera conclusión a la que podemos llegar es que la hormona de las hormonas que produce felicidad en todas las áreas, y cuando les digo todas, son todas las áreas, esta hormona la podemos enriquecer en nuestra vida si sabemos alimentarnos bien. Pregunta, ¿cómo nos alimentamos los seres humanos? El tema de la alimentación es un tema bien difícil, especialmente cuando se habla en un contexto religioso como el que nosotros tenemos. Ha sido tan peligroso que algunos han hecho de la alimentación un dogma, doctrina. Y resulta que no es un dogma, no es una doctrina. Pero definitivamente es importante que entendamos que hay principios para alimentarnos mejor. Tiene que ver con la alimentación. Pero ¿cómo normalmente nos alimentamos los seres humanos? ¿Qué es lo que nos motiva a alimentarnos? Uno, que nos da ¿qué? Hambre. Y cuando da hambre, ¿qué es lo que nos gustaría tener en el plato? ¿Qué dijeron por acá? En mi tierra dicen lo que caiga al plato. Con tal de que sea bíblico, lo que caiga al plato. Cuando hay hambre no pensamos en muchas opciones. Y cuando hay hambre y hay algún olor por allí que nos llama la atención, ¿cuántos de nosotros no hemos caído perdónenme la expresión, ante la porquería de comida chatarra que venden en los restaurantes de comidas rápidas? Pero ¿cuántos no hemos caído porque en un ataque de hambre vamos pasando por allí y nos llega el olor? Eso es bíblico también. Ustedes saben las historias en la Biblia de los errores que se han cometido por olor, por impulsos. Ok, los seres humanos hemos aprendido a vivir la vida de esa manera. No a pensar en lo que hacemos, sino a ir detrás más de nuestros impulsos. Y por eso nos equivocamos.
Y por eso, sin darnos cuenta, nos alimentamos mal y descuidamos algunas otras áreas, porque hay cosas que nos llaman mal la atención. Si tengo que elegir entre irme a hacer ejercicio un par de horas al gimnasio y verme un par de capítulos de la serie que está de moda, la serie original de Netflix, ¿qué hacemos los seres humanos? Nos ponemos a pensar, me voy allá, tengo que cambiarme, voy a sudar, o estoy en mi camita, o estoy en mi poltrona, viendo la serie. Y finalmente terminamos tomando una decisión equivocada, porque los seres humanos nos hemos acostumbrado a decidir más por instinto que por razón. Bueno, la mansedumbre tiene que ver con eso. Pero vamos a volver a la serotonina, porque es importante que entendamos cómo poder alimentar el triptófano a través de cuáles son los alimentos ricos. Esto va a ser muy rápido porque esta no es una clase de alimentación, ¿ok? Solo como ejemplo. ¿Quiere usted alimentar sanamente la hormona de la felicidad? Bueno, ayúdele al proceso espiritual con la manera física. Primero, ¿qué hay que comer? Legumbres, mínimo ¿cuántas veces? Mínimo 2 veces por semana, esto dicen los expertos, ¿ok? Mínimo 2 veces por semana, legumbres. Segundo, ¿qué más hay que anexar a nuestra dieta? Cereales integrales. Tercero, frutas, pero especialmente hay unas frutas que producen más triptófano que otras. La piña, el plátano o el banano o la banana, como usted lo llame, y el aguacate. Hay otro consejo más, los frutos secos. Hay muchos frutos secos, almendras, nueces y otros más. Y finalmente, el magnesio y la vitamina 6. Obviamente recuerden que todo en exceso, todo beneficio en exceso se puede convertir en algo dañino para la salud. Como el agua, por ejemplo. En exceso también puede ser dañina para la salud. Ok, además de esto, para aquellos que no tienen problema en consumir alimentos, productos de los animales, también hay algunos que ustedes pueden mirar allí a través del internet. Cada uno de acuerdo a la manera como decide su plan alimenticio puede encontrar información. Lo cierto es que si queremos ser felices, y hay 4 hormonas que producen felicidad en el ser humano, y hay una que es la más importante de todas, por lo menos sigamos estos consejos sencillos que nos dicen los expertos y ayudémosle un poquito a la felicidad física de nuestra vida. Decidamos en nuestra alimentación no solo a través del instinto, a través del gusto, sino pongámosle sentido común, pongámosle razón. Recuerden que hemos venido hablando sobre esta parte frontal, donde tomamos las decisiones. Pongámosla a trabajar también en la parte que tiene que ver con nuestra salud física. Esto es solo un ejemplo para mostrar la manera como nosotros tomamos decisiones en áreas que sin darnos cuenta, nosotros mismos nos estamos quitando la felicidad. Y ya cada uno puede hacer su análisis personal. Ahora, volvamos otra vez a la pregunta. ¿Cómo se aprende a ser manso? Muy bien, aprendiendo a decidir. Hay que aprender a decidir. Y hoy en la mañana con mi esposa tuvimos, y yo le pedí permiso para decirles esto. Hoy en la mañana tuvimos una lección muy buena al respecto. Algunos de ustedes saben que hace un par de meses atrás, por primera vez en la vida, mi esposa tuvo un dolorcito que dicen que también es el papá de los dolores, y es una piedrita. Por allá por el riñón. Aunque la malvada piedrita medía 2 milímetros, la hizo llorar a mi señora como nunca la había visto y sufrir. Gracias a Dios, con el procedimiento médico que se siguió, ha estado muy bien. Pero hoy en la mañana, cuando abrí mis ojos, no la encontré a mi lado como normalmente ocurre, y resulta que me vino con la noticia de que el dolor había regresado. Y ese dolor básicamente la postró allí y bueno, ustedes saben lo que significa un dolor como esos. Gracias a Dios el Señor proveyó a alguien que nos pudo orientar al respecto y que nos sugirió una medicina que se pudo conseguir y le ayudó a mi esposa para que tomara esa medicina. Y esa medicina, un tiempito después, funcionó. Yo creo también en la otra medicina, y es la medicina de la oración y de la fe, pidiéndole al Señor salud para ella. Así que después de orar, ella tomó esa medicina y unos minutos después se sintió lo más de bien. Mi esposa estaba preocupadísima porque ella está a cargo de una de las clases de niños durante este mes y tenía que estar allí en el salón. Así que luego cuando ella se sintió bien, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando nos sentimos bien en medio de algo que es delicado? Nos sentimos bien, entonces comenzamos a retomar todos los planes. Ella dice, bueno, yo ya me siento mejor, yo creo que me voy a duchar y me voy para la iglesia. Obviamente yo la miré y le dije, no es la mejor decisión.
Pero ella quería venir a la iglesia, pero yo tampoco quería imponerle que no viniera y que se cuidara. Así que nos miramos los dos y llegamos a una conclusión. Bueno, ¿y por qué no consultamos con la doctora que nos ayudó con ese medicamento? A ver cuál es el consejo. Y le preguntamos directamente. Y ella nos dio la solución. Perfecta y rápida. Dice, sí, tú vas a poder ducharte muy bien, tú vas a poder llegar allá a la iglesia, pero te vas a estar moviendo con los niños de cuna y lo más seguro es que el dolor va a regresar. Y si regresa el dolor, lo más seguro es que el resto de la programación se les va a dañar. Así que tú puedes hacer eso, pero lo mejor es que te quedes reposando. Bueno, yo no di la solución, mi esposa tampoco la dio, pero quién sabe, un profesional de área dio la solución y perfecto. La última información que recibí de ella, quien a propósito nos está siguiendo a través del internet, es que las cosas están bien. Alabado sea el Señor. Pero qué fácil es equivocarnos siguiendo nuestros instintos. Qué fácil es equivocarnos, qué fácil es dañar un proceso cuando yo voy detrás de lo que a mí me parece, de lo que viene a mi mente que yo debería hacer, pero no cuando voy detrás del respaldo de los que saben. Tenemos que aprender a decidir. Y básicamente la propuesta de mansedumbre de Jesús es una propuesta de aprender a decidir. Tenemos que aprender a decidir. Hace unos pocos años en mi ministerio disfruté muchísimo de las prisiones, del ministerio en las prisiones. Y hoy tuve que hacer una confesión también en la clase de amigos. Tuve que hacer la confesión de que en Oregon estuve un año en probation. ¿Saben lo que es eso, no? ¿Cómo se dice en español? Porque no aprendo inglés y no aprendo español. En periodo de prueba, llamémoslo así. Y tuve que ir ante un juez. Estábamos hablando del juicio. Y obviamente no fue por nada grave, ¿ok? Fui absuelto. Un año que me pusieron de prueba para aprender a conducir. Y porque me llegaron 3 tickets de un momento a otro. 2 de esos muy bien justificados. Pero el juez dice, ok, yo le creo que usted es pastor, yo le creo que fueron en emergencias, pero también tiene que haber evidencias. Así que un año en probation. Si no hay ticket durante un año, no tiene que pagar nada. Si hay ticket durante un año, pues va a tener que pagarlo todo. Gracias al Señor salí bien librado de ese periodo de probation, de prueba. Ok, pero en esa época y allá mismo en Oregon, tuve la oportunidad de disfrutar de una de las mejores etapas de mi vida en cuanto al ministerio de prisiones se refiere. El ministerio de prisiones es muy duro, es muy cruel, pero también es de una bendición de altísimos niveles. Qué fácil es ir a una cárcel. Es muy fácil ir a una cárcel, es muy fácil equivocarse. Es muy fácil dañar todo con una decisión que tomamos los seres humanos. Y tristemente los seres humanos que actuamos más por impulso nos equivocamos constantemente. Y yo soy el primero de esa lista. Me equivoco constantemente y tengo que sufrir las consecuencias de mis equivocaciones y aprender de ellas y reconocer mis errores. Y actualmente estoy en ese proceso. Porque todos los seres humanos, como humanos que somos, nos equivocamos constantemente. Recuerdo a un amigo, a un muchacho de la iglesia que también era amigo y su familia también, que en otro estado donde serví, hablábamos mucho sobre las decisiones que él tomaba. Este chico tenía un background, una historia muy, muy dura, muy conflictiva y fácilmente se metía en problemas. Tenía una habilidad para meterse en problemas, tenía una habilidad para estar siempre en peleas, en dificultades. Así que un día hablando con él le dije, mira, hay que aprender a decidir. Trata de no actuar por impulso. Siempre busca a alguien que te pueda orientar, alguien de confianza. Un familiar, un amigo, pero un amigo que sea maduro, que sea espiritual, que tenga experiencia en la vida, que antes de tomar decisiones te pueda decir. Y le dice, ay pastor, es que si yo me pongo a esperar a que alguien me asesore, pues entonces me pierdo de cosas buenas que tengo que disfrutar en la vida. Bueno, se equivocó constantemente. Un día, lamentablemente él estaba haciendo drogas, se metía en asuntos de adolescencia muy tristes como robos pequeños y demás. Lo cierto es que un día me llega la noticia de que él está en problemas y que está en la cárcel. Yo digo, ¿pero qué pasó? Y ahí quizás fue uno de los ejemplos más claros de lo fácil que es llegar a una cárcel. Dice que él estaba caminando con otros 2 amigos y de repente le dio antojo de comer algo, de tener algo y él no tenía dinero. Y se dio cuenta que había un indigente que iba caminando por allí. Mejor, estaba en una esquina el indigente. Y a él se le ocurrió la maravillosa idea de agarrar un revólver que él cargaba, que no servía. Era de verdad, pero no servía. Estaba dañado. De sacar ese revólver e ir a pedirle al indigente que le diera de la poquita plata que podía tener. Claro, él dijo, es un indigente, no tiene cómo defenderse, ese no me va a salir, es un objetivo fácil.
Para hacer la historia larga corta, cuando él llega y le pide al indigente que le entregue lo que tiene de dinero, el indigente le dice que no tiene dinero y finalmente él saca el revólver y cuando lo amenaza, ve que el indigente saca un rollo de billetes y el rollo de billetes era de $1. Y este muchacho era muy impulsivo en sus decisiones, pero sabía de mundo. Y una de las cosas que él entendió inmediatamente es que si el indigente sacaba un rollo grande de billetes de $1, es porque no era un indigente. E inmediatamente dejó lo que estaba ahí y salió corriendo. Pues el famoso indigente era un policía encubierto. Un policía encubierto. Inmediatamente que él corre, salieron policías de todo lado y tuvo que pagar 5 o 6 años de cárcel. Qué fácil es llegar a la cárcel. Porque nosotros siempre creemos que lo tenemos todo bajo control, inclusive cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Creemos que lo tenemos todo bajo control y un instinto, un deseo lo lleva a hacer algo que él cree que es tarea fácil. ¿Cómo nos equivocamos con las tareas fáciles? ¿Cómo nos equivocamos con las decisiones fáciles? Con las decisiones que creemos que nosotros sabemos tomar y finalmente nos dañan la vida. Nos dañan la vida. En Oregon, que les comenté sobre el ministerio que tuve allí, la primera vez que fui a esa cárcel teníamos cultos de la iglesia, una iglesia muy linda allí dentro y la prestaban para que las iglesias tuviéramos cultos. Teníamos 2 servicios, viernes de noche y sábado en la tarde, fantásticos. Con todo el respeto a nuestro ministro de alabanza y a todo el equipo de alabanza, la mejor alabanza que yo he escuchado en toda mi vida, todavía no escucho ninguna mejor, la escuché en esa cárcel. Con un coro de 100 hombres cantando, solo dirigidos por una guitarra, pero cantando con un poder, con una necesidad del Señor. Que uno llegaba allí a ese lugar y solo era escucharlos cantar y uno no podía ser el mismo. Qué necesidad del Señor. Porque los que están en las cárceles no tienen nada que demostrar ya cuando están sentenciados, como esa cárcel. Una cárcel donde los sentenciados eran seres humanos con sentencias altas, es decir, de 20 años en adelante. Casos comprobados y casos en los cuales ya no podían ocultar quiénes eran. Así que la necesidad del perdón, la necesidad de la restauración, la necesidad de nuevas oportunidades estaba a flor de piel. Y cuando ese grupo comenzaba a cantar, yo casi que no podía cantar porque yo solo cerraba mis ojos para escucharlos. Eso era poderoso, esos 100 hombres casi que cantando a capela, pero diciéndole al Señor, Señor, necesito de ti. Pero en todo ese contexto hubo uno que llamó mi atención. Uno que la mayoría del tiempo miraba hacia el piso. Muy de vez en cuando levantaba su cara. Obviamente hay protocolos que se deben seguir cuando vamos a ministrar en las cárceles. Y yo seguí los protocolos. Sin embargo, como a la 6ª o 7ª vez que visité esa cárcel, ese caballero, a través de otro recluso, me mandó preguntar si podía hablar conmigo. Obviamente yo pedí permiso y me permitieron charlar con él. Ha sido una de las entrevistas más tristes, pero al mismo tiempo de mucha ilustración para mi vida. Y creo que es la primera vez que hablo acerca de él. Este caballero de cabello largo, su piel ya arrugada, pero no por la edad, porque era relativamente joven. Pero sin duda alguna con el dolor de lo que había pasado. Y básicamente me dijo, mire pastor, yo solo quiero saber algo. Le voy a contar mi historia para hacerle una sola pregunta. Mi historia en resumen es la siguiente. El Señor me regaló una esposa y un hijo que se convirtieron en la razón de ser de mi vida. Yo le prometí al Señor cuando nació mi hijo que iba a cambiar, que iba a dejar de beber, porque ese es mi vicio, siempre fue mi vicio, la bebida. Yo le prometí al Señor que iba a dejar de beber y todas las cosas que vienen detrás de ese vicio. Yo le prometí a Él que mi vida iba a cambiar, pero lamentablemente todo eso quedó en promesas. Unos meses después de que mi hijo estaba en casa, yo volví a caer en la bebida. Pero yo tenía una seguridad. Mi seguridad era que yo sabía manejar la bebida. La bebida nunca me manejó a mí. Yo siempre la manejé, es decir, yo sabía hasta dónde beber. Entonces yo me sentía bien porque yo me decía a mí mismo, yo estoy cumpliendo con la parte que me corresponde. No estoy dejando que la bebida me maneje, yo manejo la bebida. Y me dice, pero pastor, por las cosas que da la vida, y yo sé que por mi responsabilidad en muchas áreas, mi esposa se involucró en una relación sentimental con otro hombre.
Y en esa relación sentimental yo me enteré. Y cuando yo me enteré en el lugar donde estaba bebiendo con un amigo. Y en ese lugar donde estaba bebiendo con un amigo me llegó la noticia, me llegó la información, las evidencias, no solo de que mi esposa me estaba engañando, sino que él con el que me estaba engañando estaban juntos en un lugar, y ese lugar era mi casa. Así que entonces mi amigo, el amigo que estaba al lado, me dio el consejo de ser el macho que tengo que ser en la relación. Y por lo tanto, en la medida que fuimos creando el plan, él me fue dando alcohol y yo fui tomando más y más y más. Él llegó a la casa, me contaba y tenía que parar a llorar. Me dice: pastor, yo llegué a la casa y mi plan era asustar a ese miserable. Pero yo llegué a mi casa y yo perdí el control. La pérdida del control significó la muerte de su amada esposa, de su amante y de su hijo. Me dice: porque lo que yo no sabía y con lo que yo no contaba era que mi hijo estaba viendo todo. Y yo no podía permitir, fue mi conclusión en medio de mi borrachera, que mi hijo viviera con eso en su mente. Acabé con la vida de mi esposa, de su amante, de mi hijo, pero hubo otro cuarto que murió y ese fui yo. Él fue sentenciado a cadena perpetua. Habían varios, ahí me enteré que habían varios en nuestra iglesia sentenciados a cadena perpetua. Y la pregunta que él me hizo fue: pastor, yo sé que yo decidí mal. Yo sé que yo decidí mal. Pero hay oportunidad para mí. Hay oportunidad para mí. Yo sé que voy a vivir el resto de mis días y de mis años en este lugar. Y no tengo ganas de salir de acá. ¿A qué? Si no tengo a mi esposa y mi hijo, ¿a qué? Pero hay alguna posibilidad para mí. ¿Alguna posibilidad? Ser manso es aprender a decidir. Ser manso es no permitir que quien no sabe guiarnos nos guíe. Es tener esa capacidad de poder identificar quién puede orientarnos adecuadamente. Si no somos mansos, nos vamos a equivocar. La palabra del Señor a través de la historia de Moisés que hemos venido estudiando nos dice algo contundente. Nos dice que Moisés, mejor vamos a leerlo, Números capítulo 12 versículo 3. Y aquel varón Moisés era ¿qué cosa? Muy manso. ¿Qué era lo que era Moisés? Muy manso. Es decir, dice la palabra del Señor que Moisés sabía decidir. Ahora les pregunto, antes de ir al desierto, ¿Moisés dio evidencia de que sabía decidir? No. Esto nos permite llegar a otra conclusión, que fue lo que yo le dije a este caballero allá en la cárcel. Siempre estamos a tiempo para tomar decisiones correctas y para aprender a decidir. Y si tú estás recordando ahora a través de estas experiencias tan duras que he compartido, pero estás recordando tus decisiones equivocadas y te has hecho la misma pregunta que se hizo este caballero: ¿puedo aprender a decidir? Yo quiero decirte que claro que sí se puede aprender a decidir. Moisés aprendió. ¿Y aprendió de qué manera? Dice el versículo en la parte final: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, Moisés se convirtió en el manso de los mansos. Moisés aprendió a decidir de tal manera que no había alguien como él. Ahora, ¿cómo se presentó este proceso de decisión? Dios compartió en un momento específico esta estrategia para aprender a tomar decisiones, la que aparece en Éxodo capítulo 4 versículo 12. Y yo sé que ustedes ya la están leyendo, pero por favor esperen un momentito. ¿Cómo llegó Dios a darle a Moisés esta fórmula para llegar a ser manso, para aprender a decidir? Sencillo. Moisés estaba convencido que en su vida no había solución. Moisés estaba convencido que él no iba a aprender a decidir bien. Moisés estaba convencido que a él no le iban a creer porque él no sabía decidir. Moisés estaba convencido que su vida había terminado. Y en ese contexto, en medio de una serie de negativas que allí frente a la zarza, él tenía hacia Dios, donde le decía: Señor, yo no puedo. ¿Quieres que yo vaya a liberar a mi pueblo? ¿Quieres que yo regrese a Egipto? ¿Quieres que yo haga ese trabajo? Yo no puedo, yo no sé decidir. No me van a creer, me voy a equivocar, yo no puedo asumir nuevamente ese riesgo. Y en ese contexto de negativa, entonces el Señor le habla a Moisés, así como te está hablando a ti en este momento. ¿Tú qué crees? Que no van a cambiar las cosas y que vas a seguir decidiendo mal. Bueno, quiero que por favor entiendas que este mensaje es para ti.
Lo que el Señor le dijo a Moisés te lo dice a ti. El Señor le dice a Moisés, mira Moisés, vamos a hacer las cosas bien sencillas. Aquí el que sabe soy yo. Déjame compartirte esta fórmula. Ahora pues ve. No te niegues a la posibilidad. Tú vas a aprender a decidir, tú vas a aprender a confiar en tus decisiones, sean buenas o sean malas. Pero si tú quieres que tus decisiones sean buenas, ve pues, yo te doy una seguridad. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Amén. Esto es, el Señor te lo está diciendo a ti ahora en este momento. Me lo dijo a mí, me lo está repitiendo en mi mente, porque también soy una máquina de decisiones equivocadas. Yo no me paro aquí a hablarles porque mi vida sea perfecta. Yo me paro aquí a hablarles porque mi vida está recibiendo de lo que les estoy dando. Y yo también he entendido esto y todos los días tengo que ponerlo en práctica en mi vida. El Señor me dice a mí, como te dice a ti, mira, no todo está perdido. ¿Qué son 40 años para lo que falta por hacer? Yo te voy a enseñar. Yo solo quiero que tú vayas, pero que mientras vas, tú tengas una seguridad. Y es que cuando tú tengas que decidir, yo voy a estar en tu boca, yo te voy a enseñar, si tú me permites. Y allí las decisiones van a ser diferentes y las consecuencias van a ser completamente diferentes. El dedo de Dios en tu boca. ¿Tú entiendes lo que eso significa? En Jeremías capítulo 1 es exactamente lo mismo. El dedo de Dios en la boca de Jeremías. Un tizón poderoso. ¿Tú entiendes lo que significa el dedo de Dios en tu boca? El dedo de Dios en tu boca significa la más grande o la bendición más grande que pueda tener cualquier ser humano. Significa la presencia de Dios en tu boca. Y lo que sale de tu boca es porque ya tu mente lo procesó. Es decir, cuando tú le permites a Dios tener el control de tu mente, Dios te da la seguridad de que Él va a decidir contigo y que las cosas van a comenzar a cambiar. Es decir, toda la gloria de Dios está a tu disposición y está a mi disposición, como lo estuvo para Moisés. ¿Alguien quiere decirle a Dios amén por eso? Está para ti y está para mí. Sí, nos hemos equivocado un montón, pero igual que como Dios le dice a Moisés, hoy me dice, estamos a tiempo de comenzar a hacer las cosas bien. Ve, sigue tu camino. Pero eso sí, yo quiero estar en tu boca. Tú decides si permites que esté en tu boca o no. Es tu decisión. Dios respeta tu decisión. Él quiere enseñarte. Y miren lo que hizo Moisés. Moisés lo puso en práctica. Y en el libro de Éxodo, Levíticos, en Números, en Deuteronomio aparece toda la historia. Y ustedes se van a dar cuenta que durante todo el ministerio de Moisés, esos 3 pasos siempre estuvieron bien claros. Un ejemplo, Éxodo 6:1. Dice que Jehová respondió a Moisés. Y voy a hacer una pregunta tonta para una respuesta tonta, pero con mucho poder. ¿Por qué Jehová respondió a Moisés? ¿Por qué Jehová respondió a Moisés? Muy bien, ¿quién dijo acá? Porque él preguntó simple. Cuando Dios le dice a Moisés, ve, cuando te dice a ti, ve, es sigue tu vida. Pero las cosas en tu vida pueden cambiar, todo puede cambiar. Si antes de decidir, preguntas, yo te doy la seguridad de que siempre te voy a responder. Siempre pregunta, yo voy a estar en tu boca. Si tú me preguntas, si tú me permites estar siendo parte de tu vida, yo voy a responder. Y el tercer paso, ¿qué es? Miren lo que dice aquí. Entonces Moisés les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Normalmente con lo que Moisés hacía, lo que Moisés decía, no era lo que a él le parecía. Siempre era el resultado de lo que Dios le decía a través de la respuesta de Dios. ¿Cuáles son los 3 pasos? Son bien simples. Los 3 pasos para aprender a ser mansos, para aprender a decidir y para que nuestra vida comience a tener un giro completo, es primero decirle al Señor, Señor, sé parte de mi problema, o sé parte de mi duda, sé parte de mi preocupación. Pregunta. No te dé miedo preguntarle al Señor. Ahora, no le preguntes ya con tu respuesta cocinada. No le preguntes esperando que Él te diga lo que tú quieres hacer. No. Entiende que Él te está invitando a través de los 2 pasos anteriores que hemos estudiado de la felicidad a que confíes plenamente en Él, en su voluntad perfecta, que mueras al yo, a que permitas que Él te rejuvenezca todos los días espiritualmente. Cree en Él, pregúntale, deja de tomar decisiones de acuerdo a lo que tu instinto te dice, porque vas a seguir dañando tu cuerpo, vas a seguir dañando tu mente, yo voy a seguir dañando mi hogar, voy a seguir dañando mi trabajo, todo lo que está alrededor. Preguntar. Esperar la respuesta del Señor, que siempre lleva su tiempo.
En el próximo tema justamente vamos a hablar de eso. El cuarto principio de la felicidad es cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Y una vez tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, si hacemos lo que Él nos dice, lo que Él ha mandado, Él entonces va a hacer cosas increíbles, como lo dice en Jeremías el capítulo 33, el versículo 3, donde aparecen estos tres aspectos claramente. Preguntar, escuchar y luego sí hacer. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Clamar, clama al Señor. Pregúntale a Él. Todo el poder y la gloria del cielo están a tu disposición, entiéndelo. Convéncete de eso, yo tengo que convencerme de eso, están a mi disposición. Clamemos, hablemosle al Señor en medio de nuestro ayuno, en medio de nuestra oración, en medio de nuestra incertidumbre. No simplemente hagamos cosas, hagámoslo a Él parte de nuestras cosas, parte de nuestras decisiones. Clamemos a Él, preguntémosle a Él, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué seguridad te da el Señor a ti y me da a mí? Yo te responderé. Todo clamor, toda pregunta sincera ante el Señor siempre responde. Y luego, ¿qué es lo que Él hace? Él enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Qué tres pasos tan hermosos. Eso es ser manso. Ser manso es dejarse guiar. Por eso las ovejitas son uno de los ejemplos más claros de lo que es ser mansedumbre. Las ovejitas se dejan guiar. Nadie les está diciendo, hey, vayan detrás del pastor. No, ellas naturalmente entienden que donde va el pastor ellas van detrás, porque lo tienen todo. Eso es ser manso. Déjate guiar por el Espíritu del Señor. Construye no sobre la arena de tu experiencia y de tus instintos y de tus gustos. No, construye sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a la parte final de la reflexión. Les he venido hablando de mi amigo. ¿Se acuerdan de mi amigo? Algo muy parecido al caballero que estuvo en la cárcel. Mi amigo de alguna manera comenzó a conocer todo esto que hemos venido estudiando nosotros, de otra forma diferente. Y él sabía que había que aprender a decidir, y él aprendió a decidir. Su experiencia fue una experiencia de muchos meses, de mucho crecimiento con el Señor. Para los que no recuerdan la historia de mi amigo, lo hemos venido estudiando en los dos, recordando mejor en los dos temas anteriores. Mi amigo también estaba siendo engañado. Mi amigo entendió que él podía ser parte de la solución y decidió ser parte de la solución. Mi amigo entendió que él podía vivir la tristeza según Dios o según el mundo, y él optó vivirla según Dios. Y vino arrepentido ante el Señor, reconociendo su pecado y no el de su esposa. Su pecado y no el de su esposa. Eso lo hizo grande, le permitió crecer en medio de su dolor. Llegó un momento de prueba, varios tuvo, pero uno es el que más recuerdo y lo he compartido en otros escenarios, en diferentes ocasiones. Porque fue muy claro, muy evidente. Él salía de su trabajo, iba hacia su casa. Normalmente ustedes saben que los seres humanos tenemos siempre las mismas rutas, así como tenemos los mismos asientos donde nos gusta sentarnos. Tenemos las mismas rutas para ir de un lugar a otro. Siempre todos creemos que es la mejor ruta, la que nosotros seguimos. Bueno, él tenía su ruta para ir hacia su casa. Cuando él iba hacia su casa, él recibió una llamada de la persona que se había metido en su relación o que se había involucrado en su relación con su esposa. Y cuando él recibió esa llamada, esa otra persona le dijo, ¿tú te has dado cuenta? Y utilizó palabras no como las que voy a mencionar. ¿Tú te has dado cuenta lo tonto que tú eres? ¿Tú te miras al espejo todos los días y te das cuenta de lo tonto que tú eres? Tú te vas todos los días a trabajar. Tú sigues pagando tu casa. Tú sigues al frente de lo que tú crees que es tu hogar. ¿Y sabes quién disfruta de tu hogar y de tu esposa? Yo. ¿Y sabes dónde estoy en este momento? En tu habitación, en tu casa. Mi amigo colgó el teléfono. Se llenó de lo que se llena todo ser humano en una circunstancia así. Y pensó igual que como el amigo le sugirió a este señor que aún está en la cárcel de Pendleton, Oregon. Y el amigo, o mi amigo mejor, decidió tomar el teléfono y llamarme. Y cuando me llamó me contó. Y lo único que yo le dije fue, tú sabes lo que es ser manso, ¿no? Tú sabes lo que es decidir. Pregúntale a Dios si lo que Él te quiere decir
o te va a decir es lo mismo que tú estás pensando hacer. Porque él me lo dijo, definitivamente alguien tiene que ponerse los pantalones en esta relación y yo he sido por meses el tonto. Ella tiene razón de lo que está diciendo. Yo voy a poner las cosas en orden y él tenía las herramientas para poner todo en orden. Yo entendía su dolor y lo único que pude decirle fue, mira, acuérdate que hay 3 pasos. Simplemente toma un minuto, por favor, y habla con Dios. Y pregúntale, ¿qué es lo que debes hacer? Pregúntale, clama a Él. Y me dice, mire, pastor, yo le agradezco por todo lo que usted ha hecho por mí, por sus oraciones, pero este juego se acabó. Y colgó el teléfono. Yo seguí llamándolo, no me respondió. Yo esperaba una llamada. Y mi llamada era clara la que iba a recibir. Él iba a cometer una locura en su casa. Y lo más seguro es que la siguiente llamada iba a ser de una cárcel. Y recibí la llamada. Pero cuando recibí la llamada, y siempre lo digo de esta manera, él me dice, pastor, ¿está de pie? Y yo le dije, sí, estoy de pie, porque estaba de pie justamente. Y me dice, bueno, busque dónde sentarse. Y me senté porque yo creí que iba a recibir una noticia muy negativa. Y me dice, pastor, antes de llegar a mi casa, estacioné mi auto, seguí el consejo bíblico y clamé al Señor. Y le dije, Señor, mira, esto es lo que yo quiero hacer, pero es lo que debo hacer. Y dice, pastor, el Señor me mostró, el Señor me dijo claramente que no actuara a mi manera, que lo dejara a Él porque Él tenía el control, que yo ya le había entregado mi vida, yo ya le había entregado no solo mi problema, sino mi pasado, y ahora estaba viviendo una nueva experiencia con Él, que lo dejara a Él tener el control. Así que después de orar y esperar unos minutos, seguí conduciendo a mi casa, con la decisión tomada de no hacer nada contra ninguno de los que estaban allá. Llegué a mi casa, abrí la puerta, mi esposa no estaba por allí. Al primer lugar al que me fui fue a la habitación y no estaba allá. Pero cuando volví hacia la sala, vi que mi esposa venía caminando. Y cuando mi esposa venía caminando y me encontré con ella, yo iba a comenzar a hablar cuando de repente sonó el timbre de nuestra casa. Y cuando sonó el timbre de nuestra casa y yo miré quién era, habían por lo menos 3 patrullas de la policía al frente de mi casa. Y habían oficiales allí en la puerta al frente de mi casa. Entró una pareja de oficiales, un hombre y una mujer. Y simplemente nos dijo, cada uno viene con uno. La dama se fue con mi esposa, el oficial se fue conmigo. Y el oficial que estaba conmigo me preguntó, me hizo muchas preguntas, pero algunas preguntas que me dejaron al desnudo allí. Lo primero que me dice es, ¿tu esposa te está haciendo infiel? Y con una vergüenza terrible tuve que decirle que sí. Y luego me hizo una segunda pregunta y me dice, ¿y te está haciendo infiel con esta persona? Y me dio un nombre, y era la persona. Y yo le dije sí. Y luego me hizo una tercera pregunta que fue la que no entendí. Me dice, ¿y por qué? Y me acuerdo como si fuera hoy cuando me dice, y yo le pregunté al oficial, ¿y por qué qué? Y entonces él me dice, ¿por qué? ¿Por qué tu esposa está bien? ¿Por qué no hiciste nada contra ella? Y él le dice, mire oficial, yo no entiendo, usted me ha hecho preguntas sobre mi vida privada que yo no entiendo. Y dice, bueno, permítame explicarle para que pueda entender. El asunto es bien sencillo. La amante de su esposa creó todo esto. Ella creó un plan perfecto. Ella sabe a qué hora llega a su casa, en qué momento tú llegas a tu casa. Ella lo que hizo fue llamarte porque te llamó por teléfono, ¿cierto? Sí. Te provocó, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ella creó todo y midió el tiempo perfecto para que tú llegaras a la casa y le dieras a tu esposa la golpiza que seguramente pasó por tu mente que tenías que darle. Pero ¿qué fue lo que ella hizo mientras tú venías conduciendo hacia tu casa? Llamó a la policía e informó que había un caso de abuso físico y que había un esposo que estaba golpeando a la esposa. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos acá, que esto es muy común, esto sucede por todo lugar, y siempre, hasta ahora no he tenido un solo caso, este es el primero. Cuando yo llego a la casa y me encuentro que todo está bien, pero que todo fue verdad. Así que no tiene sentido, de acuerdo a cómo el ser humano vive actualmente, no tiene sentido lo que tú hiciste. ¿Por qué no actuaste como actúan los demás? Y me dice mi amigo vía telefónica ya con una sonrisa nerviosa y me dice, ay pastor, y tuve la valentía de decirle, porque Jesús me enseñó a ser manso. Jesús me enseñó a ser manso. Jesús me enseñó a preguntarle antes de actuar. Y sí, yo venía con el deseo de quizás de mucho más que eso.
Pero el Señor me dijo que no tocara a mi esposa, que Él estaba al control, que lo dejara a Él seguir al control. Y yo vine aquí solo para así hacerle el reclamo a mi esposa. Claro que sí, le iba a hacer el reclamo, pero no, con la decisión de no tocarla. Y cuando me voy a encontrar con mi esposo, ustedes llegan acá. ¿Saben por qué llegué con poco tiempo antes del que ustedes llegaron? Porque paré a orar, a hablar con mi Señor y a decirle: Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo que hiciera esto. Y ahora yo veo lo que Él me está enseñando. Y me dice: sí, porque en este momento lo que normalmente yo hago en casos como estos es llevarme esposado para la cárcel al inocente. Al inocente, porque cae en la trampa que le crean. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es irnos de acá a buscar a esta dama y a llevarla para que ella responda por una falsa acusación. Y se fueron de mi casa. Yo lo único que hice fue entrar a mi habitación y llorar delante del Señor. ¿Cómo manejas tú tus decisiones? Jesús, frente a la mansedumbre, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué cosa? Descanso para vuestras vidas. Si tu vida está atormentada, no le des muchas vueltas. Tu vida puede estar tan atormentada como la mía, porque estamos acompañados de decisiones equivocadas, actuando por instinto. Por eso nuestro cuerpo está mal, por eso nuestra mente está mal, por eso nuestra vida espiritual está mal. Yo te invito en el nombre de Jesucristo para que sigas su ejemplo. Este es el único texto que hay en la Biblia, el único que sale de la boca de Jesús, donde Él dice: aprendan de mí. Solo en una sola situación Jesús nos invita a aprender algo de Él, y es aprender a ser mansos. Porque Jesús sabía, porque Él mismo lo predicó, que el que no es manso no hereda la tierra. Aprendamos del Señor a ser manso. ¿Cómo Jesús fue manso? Simple. Jesús no abría su boca para decir, Jesús no actuaba en absolutamente nada sin antes preguntarle a su Padre. Los mismos 3 pasos que Dios le enseñó a Moisés, Jesús los puso en práctica en todo su ministerio. Antes de decidir a preguntar, tomarse tiempo para escuchar la voz de Dios y luego ver a Dios actuar de una manera formidable, como pasó con mi amigo. Hay 2 maneras de construir. Tú puedes seguir construyendo en la arena de tu vida. Cuando tú construyes en la arena de tu vida, en tus instintos, en tu conocimiento, en tu experiencia, cuando todo eso falla, ¿qué encuentras abajo? ¿Qué encuentras abajo? Nada, más arena, y más te hundes, y más te hundes, y más te hundes. Pero cuando tú y yo construimos en la roca que es Cristo Jesús, cuando las equivocaciones llegan, cuando las cosas no salen igual, allí hay terreno sólido. Allí está la roca que es Cristo Jesús para decirte: yo tengo otro camino para ti. Por eso yo te vuelvo a preguntar en esta tarde, antes de orar: ¿qué esperas para vivir la felicidad a la manera de Dios? ¿Qué esperas? Simplemente haz de estos principios parte de tu vida, porque no fallan, porque no son de la persona que les está hablando. Jesús mismo los diseñó en el cielo para ti, para mí, para rescatar nuestra tristeza y para darnos felicidad. Yo quiero invitarles para que por favor se pongan de pie. ¿Se quieren por favor poner de pie? Porque vamos a cantar y vamos a orar. Pero ahora que tú estás allí de pie, yo quiero invitarte a que de pie como estás en este momento, tú mismo te presentes ante el Señor. Vamos a cantar nuevamente: el vivir es Cristo. Si tú decides morir, Cristo vive. Si tú decides entregarle el control, Él toma el control. Y mientras cantamos, dile al Señor: Señor, yo quiero construir en la roca eterna que es Cristo Jesús, y yo quiero que tú formes parte de mi vida. Yo no voy a invitar a ninguno para que venga aquí al frente, pero sí quiero que mientras tú cantas, le digas al Señor: Señor, tú conoces mi caso, conoces mi necesidad. Levanta tu mano ante el Señor. No tienes que mantenerla levantada todo el tiempo, pero en el momento en que tú lo creas propicio, levanta tu mano ante el Señor y dile al Señor: Señor, yo quiero ser manso. Ayúdame a no ir detrás de mis instintos. Ayúdame por favor a no ir detrás de mi sabiduría o la sabiduría de otros que me han ayudado a equivocarme en la vida. Te necesito a ti, Señor. Ayúdame a vivir en mansedumbre y enseñar a mis hijos mansedumbre. Preséntale tu problema. Preséntale tu realidad, eso que estás viviendo hoy. Reconoce ante Él que es el resultado de una decisión equivocada o de muchas decisiones equivocadas, y dile al Señor: Señor, hoy quiero comenzar a aprender de Jesús.
que fue manso y humilde de corazón, porque quiero tener descanso. Descanso para mi vida física, descanso para mi vida espiritual, descanso para mi vida financiera, descanso para mi vida familiar, descanso para mi vida laboral, descanso para mi vida espiritual. Quiero descansar en ti. Que el vivir sea Cristo en tu vida y que la felicidad se te note, que puedas ver las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para ti. Las cosas que tenía y los logros que alcancé han dejado de tener valor. Orgullo, vanidad y los placeres que encontré, todo es basura al lado de Jesús. Él es la perla de gran valor. Déjalo todo y vive para Él. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo en ti, Jesús. Señor, en ti confío, donde vayas yo iré. He dejado todo por ti. Oh, Señor, Si quieres que otros hablen de tu amor y salvación, donde tú vives, con gusto yo iré. tú eres la perla. Tú eres la perla Sí, Señor. de gran valor, lo dejo todo y vivo para ti. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, Señor.
Yo lo sé, Señor, que todo, que solo tú, que solo en ti, Señor, me fortaleces. No hay otra manera. No hay otra manera. Si queremos realmente ser felices es a través de Él. Todo es posible para ti, sí. Para ti y para mí todo es posible. Si es a través de Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Si permites que Él te fortalezca. La decisión es tuya. La felicidad hoy puede ser parte de tu vida. La felicidad hoy puede ser parte de mi vida. Y la felicidad es la mejor herencia que podemos dejar a quienes amamos. Lo demás es vano. Pero heredar felicidad, compartir felicidad, entregar felicidad. Tú no solo tienes el privilegio, yo tengo el privilegio de ser portador de felicidad, sino de ser el beneficiario de la felicidad en Cristo Jesús. No esperes más. ¿Qué esperas para vivir la felicidad? Oremos. Padre, gracias. Tu palabra es maravillosa. Jesús nunca se ha equivocado. Y el consejo de Él fue claro. Si hay algo que hay que aprender, aunque hay muchas cosas importantes que hay que aprender, pero hay una que está por encima de todas a la manera de Jesús, es aprender a ser mansos. Y Él nos dio ejemplo de eso. Gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos que aún en medio de la tempestad tú tienes control. Gracias por tu invitación a construir sobre la roca que eres tú. Gracias por querer dignarte a formar parte de nuestras decisiones diarias, de formar parte de nuestra inmundicia. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu oído atento. Y gracias por querer mostrarnos un estilo de vida diferente. Permite, Padre, que hoy salgamos de este lugar entendiendo que todo puede ser nuevo. Que no tenemos que vivir las tragedias que otros han vivido. Que estamos hoy a tiempo para hacer las cosas bien. Hoy es el momento para construir en la roca y dejar de lado la arena que tanto nos ha hundido y nos ha hecho daño en nuestra vida. Padre, gracias por permitirnos salir de este lugar en la victoria que Cristo Jesús nos ofrece a través de su sangre preciosa. Y en el nombre de Él oramos y decimos amén, amén. Dale un aplauso de agradecimiento al Señor. Felicita al que está a tu lado por aceptar el regalo del Señor. Hoy no voy a salir a saludarlos, quiero ir pronto a estar con mi esposa, así que una feliz tarde para todos. Mañana recuerden, nos vemos aquí temprano a trabajar por esta iglesia. El Señor nos bendiga.